siempre encuentran ahí dificultades para conectarse. Tenemos 3 minutitos más, nada más, para que se conecten algunos compañeros. Veo muy pocos, cuando el día domingo siempre veo la capacidad de un poquito más de 100 personas. Bueno, ya estamos, pues ya di el suficiente tiempo, 3 minutos para poder iniciar. Hoy nos toca trabajar esta fecha, me aparece en la evaluación de derecho notarial 3. ¿Pero qué será? Ni idea. Ay, no, pobrecitos, yo creo que se están evaluando, ¿verdad? Yo creo que se están evaluando. Hoy no saben ustedes, yo creo que sí se están evaluando, pero en fin, yo ya no estoy en notariado 3. Nos toca entonces la semana número 2 o segunda semana, y según su programa que les hice llegar al chat que tenemos un chat donde hay más de 400 participantes, ¿verdad? Que es en sí mi curso, ¿verdad? Derecho Notarial 2. En ese chat que les hice llegar, definitivamente les mandé el programa, les mandé las diapositivas también de la 1 a la 5. Posteriormente caemos al primer parcial. La 6 es el primer parcial, de ahí les envié las 7 a la 11, diapositivas de las 7 a la 11, y la semana 12 es el segundo parcial, ¿verdad? Y la semana 13 a la 16, recuerdo, y caemos al examen final. Entonces,
acompañado a las diapositivas, les envié el programa del curso. En el programa del curso ustedes pueden ver que la segunda semana que nos corresponde al día de hoy, nos toca seguir platicando del protocolo, formalidades, conservación y reposición. Protocolo, formalidades, reposición, pero ante todo la conservación del protocolo. Dentro de las formalidades del protocolo, vamos a ver únicamente el artículo 13, creo yo, 14 y un par de artículos más. Hay muchas formalidades para poder ustedes hacer un instrumento público o para poder hacer uso del protocolo. Hay muchas formalidades que las tiene el mismo código de notariado y de ahí que ustedes cuando van a hacer, por ejemplo, un desistimiento de un proceso, ustedes hacen uso de su código procesal civil y mercantil, pero se auxilian del código de notariado al momento que van a hacer una legalización de firma, por darles un ejemplo, ¿verdad? Aunque hay muchos ejemplos. Entonces, en cuanto a las formalidades, siempre vamos a encontrar, dependiendo del tema que vamos a trabajar, siempre vamos a encontrar que el notario tiene la obligación de revisar el tema, por lo menos de derecho laboral, tiene obligación de revisar el código de trabajo para ver qué se necesita para poder actuar y poder accionar tanto dentro como fuera del protocolo. En relación a la conservación, también platicamos el día de hoy quiénes son los llamados a cuidar el protocolo, a conservar el protocolo, a evitar que el protocolo sea llevado a cuestiones desastrosas y que en determinado momento pues vaya a desaparecer el protocolo, ¿verdad? También, ¿verdad? Decirles de que pues tal vez no es solo que les dé miedo agarrar una hoja de protocolo, que les dé pánico el cuidado del protocolo, sino que también la ley prevé la reposición. Pero nos vamos a dar cuenta que en determinado momento el juez que está conociendo tanto la reposición como la enmienda del protocolo, el juez se limpia las manos y dice, bueno, aquí quedó, yo ya no puedo hacer nada, aquí yo luché por la reposición y no se pudo. Entonces vamos a determinar que en algún momento, pues el juez nos deja solo, ¿verdad? Nos deja, aquí vamos a componer la cámara, nos deja al amparo de un juez para que en la vía ordinaria busquemos la reposición. La segunda semana entonces es ese tema y siempre en sus diapositivas ustedes van a encontrar cómo cada clase que se da lleva objetivos generales y específicos. Vaya, que se acaba de agregar, sí, vamos a volver a enviarla, ¿verdad? Nuevamente voy a volver a enviar el material. Bueno. El objetivo general entonces el día de hoy es que ustedes dominen los contenidos totales del curso y los específicos que continuemos aprendiendo y ustedes ya un poquito más eh, entrados en el tema, ya un poquito con más responsabilidad, tomemos en cuenta de que no es juguete. El otro título que le da la Universidad Rural, que es el notario, ¿verdad? Sino que hay una responsabilidad de todo tipo al momento de ser notario, tanto su trabajo dentro del protocolo como su trabajo fuera del protocolo. En este caso, yo viendo el programa, yo veo que continuamos, las 5 semanas continuamos trabajando dentro del protocolo. La siguiente semana trabajamos fuera del protocolo, pero con el protocolo, o sea, para el segundo parcial. Trabajamos fuera del protocolo, pero con el protocolo es la base y la última semana que ya vamos a trabajar directamente fuera del protocolo. Entonces, hoy tenemos que aprender los temas que les mencioné, las formalidades, que son unas cuantas formalidades que vamos a ver, pero en el transcurso o en la lectura que ustedes le hagan a su código notariado se van a dar cuenta que hay un sinfín de formalidades que se deben llenar al momento de fraccionar
una escritura pública, un instrumento público o trabajarlo fuera, o trabajar notariado fuera del protocolo, ¿verdad? Y lo que les mencioné, que pues si cometemos un error y si entramos en una catástrofe, en una contingencia, pues se puede reponer el protocolo y ante todo, pues concientizarlos a ustedes con este tema de que deben cuidarlo, protegerlo y velar por su protocolo, por muchas cosas. Por muchas cosas en determinado momento es tan fácil hacer un favor a un amigo con la firma, pero es tan difícil poder salir de ese problema cuando ya están involucrados los órganos jurisdiccionales. Es tan sencillo. Yo veía un proceso de una estimada notaria en donde pues hizo un instrumento público, ¿verdad? Ahorita lo hizo hace como unos 3 meses, pero lastimosamente quien compareció a firmar el instrumento público era otra persona. Ella está segura y platicando conmigo me dice, mire, el DPI, la foto del DPI de quien vendió era el mismo que estaba frente a mí. Eso nos lleva a pensar que entonces los DPIs sí pueden ser alterados, ¿verdad? O sea, sí se pueden hacer, ¿verdad? Creíamos mucho en la cédula de vecindad, que era la que se prestaba más, la cédula de vecindad, para poder hacer algún tipo de estafa, algún tipo de ilegalidad, pero ahora con lo que pasó con la amiga, pues es evidente que el DPI también se presta mucho para eso. El problema es que ella está denunciada porque en su instrumento público la persona que firmó tenía 5 años de haber fallecido. Imagínense ustedes. Y entonces, ¿dónde está la fe pública de ella? Ella vio el documento, vio a la persona, ella hizo el instrumento. ¿Y qué pasó ahí? Entonces ella dice todavía que yo le hubiese dejado mi protocolo a la secretaria o al secretario y que frente a ellos firmaran, pero no firmaron frente a mí. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Hay muchos notarios que hacen miles y miles de instrumentos públicos y tienen más de 4 oficinas. Eso lo van a ver ustedes por su pueblo. Yo lo miro aquí por el mío. Tienen más de 4 oficinas y nunca están en ninguna oficina. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo se hizo el notariado? Entonces, cuando el notariado, nosotros nos enseñaron que de conformidad con el principio de inmediación, los requirentes o los comparecientes deben estar frente a nosotros. ¿Cómo hacemos entonces para que sea un notariado objetivo? Todas esas preguntas se contestan únicamente pensando en que esa hojita y esa mano que firma debe estar bien cuidada, conservada y ante todo debe imperar el requisito aquel habilitante para ser notariado, ¿verdad? Que es la honorabilidad. Entonces, en relación a los objetivos de este curso, pues ahí están, ¿verdad? Los objetivos. Hoy entonces analizamos el artículo 13 de su código de notariado. Abran ustedes su código de notariado y yo espero. Me escribieron varios que dice que ya compraron su código. Yo me conseguí este otro, miren que es del mismo autor y también tiene sus pie de páginas o llamados, le digo, yo le digo llamados a esto. También los tiene y que le ayudan a uno a entender un poquito los temas, pero con el material que les voy a mandar hoy, las fotos que les voy a mandar hoy, que es de mi protocolo, que no quiero que sea para críticas destructivas, sino para críticas constructivas, para que ustedes aprendan el notariado. Con eso que les voy a mandar y lo que estamos analizando hoy y las próximas semanas, ustedes van a aprender directamente cómo se hace una escritura pública y cómo opera el notariado dentro del protocolo. Artículo 13, entonces, dice. En el protocolo dice deben llenarse las siguientes formalidades, dice. Y ahora tiene un llamadito, por lo menos mi código tiene un llamadito que dice 62, dice. En este artículo se establecen cuáles son las formalidades del protocolo, dice. Entonces, formalidades. 1. Se redactarán en español. Y tiene un llamadito y dice, entiéndase idioma español. Como que el código ya, el autor del código ya le pasó algo, ¿verdad? En su vida profesional y dice, entiendan por favor idioma español.
El asunto que nosotros en Guatemala tenemos una serie de lugares en donde por lo menos que se hace es hablar el idioma español, predomina el idioma del lugar. Aquí con nosotros, que yo soy de San Marcos, que les contaba, el MAM es uno de los idiomas que más predomina en el altiplano. Yo me atrevería a decirles que hay municipios completos, hay municipios en donde por lo menos el 90% se habla MAM. Entonces, ¿qué hacer nosotros los notarios cuando vamos a un pueblo de nuestro departamento y vamos a poner nuestra oficina? Porque eso es lo primero que uno hace, nuestra oficina para darnos a conocer, ¿verdad? Si no queremos ser dependientes, ¿verdad? Entonces vamos y colocamos nuestra oficina. Pero ¿qué hacemos nosotros si vamos a un departamento como el mío, en donde se habla mucho el idioma MAM? ¿Y cómo hago el instrumento público si el instrumento público dice claramente que debe ser en idioma español? Para eso, en la última clase de este curso, nosotros vemos auxiliares del notario. Y dentro de los auxiliares del notario, nosotros vamos a descubrir que hay testigos, hay que diferentes clases de testigos. Hay 3 clases de testigos que nos auxilian a nosotros los notarios. Y dentro de los auxiliares del notario, nosotros vamos a encontrar a los intérpretes. Es obligación. Entonces, cuando el comprador o el vendedor, el mutuante, el mutuario, el mandante o el mandatario no hablan el idioma español, colocar nosotros, insertar o hacer comparecer en nuestro instrumento público a una tercera persona que pasa a ser intérprete. Al mandante, al mandatario, al comprador, al vendedor, al mutuante, al mutuario, al acreedor, al deudor, este intérprete le tiene que hacer ver qué documento estamos haciendo. Así funciona el derecho notarial. Ayer yo comentaba con los compañeros y decía que, pues por lo menos aquí en el lugar donde trabajo, ¿verdad? Nuestra sala es una sala mixta. Nunca, pero así como lo oyen ustedes, nunca he visto un pleito en nulidad de instrumentos públicos o falsedad de instrumentos públicos. Una escritura pública en donde comparezca un intérprete. Jamás lo he visto. Y les estoy contando que hay muchos municipios en donde por lo menos el 90% está ese idioma. Yo trabajé en Cobán, Alta Verapaz, y allá sucede lo mismo con los idiomas. De allá hay varios, ¿verdad? Pero un instrumento público logré ver en donde compareció un intérprete. No sé qué pasa, ¿verdad? No sé qué pasa con el notario autorizante, ¿verdad? No sé hasta dónde, hasta dónde sus clientes dominan perfectamente el idioma español. Si no hay problemas, si no hay pleito entre las partes, no pasa nada. El problema se da cuando aparece el pleito. Porque entonces cuando aparece el pleito van buscando a los órganos jurisdiccionales y al buscar a los órganos jurisdiccionales, entonces el juez le dice al abogado, ahí actúa el abogado, ya saben que en mi clase no deben decir abogado, sino solo notario, ¿verdad? Le dice al abogado, su cliente no se entiende cuando hay una absolución de posiciones, ¿verdad? O cuando hay una declaración de parte. Y no, dice el abogado, no habla idioma español, necesita un intérprete. Nosotros en nuestras resoluciones colocamos 2 rengloncitos que dice, si el día del debate se necesita de intérprete, por favor de hacerlo saber con anticipación, porque nosotros tenemos que pedir al intérprete, ¿verdad? Para que venga a la audiencia. Pero cuando el juez determina que esta persona que está alegando que no vendió el inmueble y que le aparece una venta y dice, no, si yo solo presté dinero, dice, no lo vendí. Cuando el juez determina que esta persona no entiende el idioma español, entonces ve la escritura pública y dice, ¿y en qué momento se le explicó lo que decía? Eso es para los abogados, ¿verdad? Que esa es una forma de defender a su cliente. Si no hablaba el idioma español, ¿cómo hizo el instrumento público? Entonces, aquí nuestro código está clarísimo que dice que se redactará en español y se escribirán a máquina o a mano. Le da chance de escribir a mano. Le da chance que si no tiene una computadora, lo pueda hacer a mano.
Le da chance de que si le faltó un testado o un entrelineado o algo que establece el artículo 14, lo puede hacer a mano. Le da oportunidad a que si no tiene máquina, lo puede hacer a mano. Ayer preguntaban de qué máquina, pero si ahora se utiliza computadora. El llamadito que tiene, o el pie de página que tiene el código, explica detalladamente en el 64, dice que cuando se promulgó el código de notariado, definitivamente los recursos tecnológicos no existían, ¿verdad? Y sería bonito que ustedes fueran alguna vez al Registro General de la Propiedad y fueran a ver no la tecnología que tiene el registro ahorita, sino los libros de donde se formó la tecnología. Hay unas letras caligráficas tan excelentes y las personas escribían tan bonito y se entendía tan bien. Hoy uno escribe tan rápido, ya no se entiende ni lo que uno está escribiendo, ¿verdad? Entonces, los medios tecnológicos han ido desarrollándose día a día y con mucha importancia, ¿verdad? Para nosotros, y eso ha permitido que hacer notariado a mano desaparezca. En mi caso, yo sí en mis clases, en sede central, yo doy clases en sede central, sí, tal vez no es bueno decirle la palabra obligada, ¿verdad? Porque eso no se puede, porque si alguien no quiere, no quiere, ¿verdad? Pero sí solicitaba a mis alumnos que todo el tema notarial 2, notarial 3 y 4, todo fuera hecho a mano. Y me decían que por qué tenía yo en mi mente todavía el hacer notariado a mano si ya no se hacía. Pero siempre he dicho que cuando hay una necesidad de ir a pasear, posiblemente, o tal vez no a pasear, sino cuando tiene necesidad de ir a escriturar a otro país, su protocolo no se lo puede llevar, entonces lo tiene que hacer en papel bond, porque el protocolo no sale de Guatemala, eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ese no sale de Guatemala. Pero entonces cuando se va usted a otro país a escriturar y no le prestan una máquina, no le prestan una computadora y una impresora, no va a dejar ir su cliente, no va a perder un ingreso que va a ir a tener. Entonces yo obligaba, no, exigía dentro de los requisitos a mis alumnos que todo notariado que me entregaba, todo tenía que ser a mano. En la máquina todo es muy fácil, porque la máquina se copia, se pega, se cambia, pero la que razona es la máquina, no somos nosotros. El adulto aprende haciendo, definitivamente. Nosotros los adultos aprendemos así, los niños no, los niños tienen un aprendizaje diferente. Entonces, si hacemos, si escribimos, ponemos un renglón, razonamos lo que estamos haciendo y lo analizamos y decimos, ¿estará bien o no estará bien? Entonces vienen los alumnos y dicen, pero el problema de la mano es que si se equivoca, si me equivoco, está el artículo 14 de su código notarial. Por supuesto, si se equivoca en toda la hoja, pues entonces analice bien la hoja y vuelva a hacer, ¿verdad? Si se puede. Entonces, esto se puede hacer a máquina, a mano, y hoy con la tecnología en la que estamos, pues la computadora es esencial para poder trabajar en notariado. Si se hace a mano, pues para eso es el segundo presupuesto que aparece aquí, que sea de manera legible, dice. Pero hay otro que dice, y sin abreviaturas. Ya hace 8 días les platiqué que no podemos utilizar cifras ni abreviaturas, ¿verdad? No podemos utilizar números, no podemos utilizar nada que no sea un idioma español claro. Y sí podemos utilizar cifras, abreviaturas y todo lo que queramos, siempre y cuando estemos transcribiendo en el protocolo un documento. Pero si no estamos transcribiendo, no lo podemos usar. Los voy a molestar en un ratito, me voy a retirar 5 minutos nada más porque hay un asunto por aquí y voy a regresar. No se me vaya a mover ninguno, por favor. Y como ya me explicaron que después de la 1:30 tienen clases hasta las 2, esos 5 minutitos que les voy a robar aquí, se los voy a reponer a la 1:30. Y yo les digo en qué momento me voy. Ya en 2 minutitos me voy porque estoy esperando una información que viene de los Estados Unidos y solo me avisen ahí, la voy a recibir. Yo creo que no me tardo más de eso, ¿verdad? Con el numeral 2, entonces, del artículo 13 de su código notariado, dice que los instrumentos llevarán una numeración cardinal. Esa es la numeración que les mostré hace 8 días. Creo que voy a poner con lápiz en mi protocolo cuál es la numeración cardinal para que ustedes la vayan ubicando. La numeración cardinal dice
Se acostumbra cuando uno inicia y apertura su protocolo, dice 1. Entonces uno pone 0, 1, 1 en letras. Y entre paréntesis ponemos 1 o a veces ponemos 0, 1. ¿Vale? ¿Por qué lo ponemos por la costumbre? La numeración cardinal es de los instrumentos públicos. Esa numeración no la pueden alterar. Si ustedes la alteran, entonces vamos a caer al artículo 96, creo que 97, 98, es código notario que la enmienda. Pero la reposición y la enmienda que vamos a conocer, las dos son frente al juez de primera instancia civil, en donde ustedes van a perder tiempo, van a gastar y van a hacer una serie de cuestiones que después va a repercutir mucho en su bolsillo. Entonces, esa numeración no se pierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí preguntaban, licenciada, si hago 2 veces la número 5. Si hace 2 veces la número 5, una está viva. La otra tiene que ir al juez de primera instancia civil, que es un juicio voluntario, en donde interviene usted como notario, le explica al juez lo que sucedió y el juez, después de lo que le pide y de las pruebas que usted presente, le tiene que dar vida a las siguientes 5 que hizo, ¿verdad? Porque si no, no se puede. El Archivo General de Protocolos tiene una plantilla directamente en donde si ya ingresa unas 5, no puede ingresar otras 5. Hace años, cuando no había la tecnología que hay ahorita, yo recuerdo que una vez nos equivocamos, hicimos 4 veces la número 3. Y entonces pusimos 3A, 3B, 3C y nunca tuvimos un problema. Hoy sí tenemos problema, hoy no podemos hacer esas cosas. Y dice que se escribirá de instrumento a instrumento, uno a continuación del otro. Un ruido, solita yo estoy. Uno a continuación del otro, dice, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Hace 8 días les mostraba mi protocolo y les dije, ¿vieron cuánto espacio dejé aquí? Les dije, eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso es imposible, eso es incorrecto. Si alguien en su momento, porque el protocolo que les voy a mandar es 2000, ¿verdad? Eso ya feneció un montón de veces, ¿verdad? Se escribirán uno a continuación del otro por riguroso orden de fecha. Las fechas son muy importantes porque es el caso que les estoy contando de la fecha de la licenciada, ¿verdad? Que ella hizo el instrumento público el mes pasado y la persona había fallecido hace 3 años. Eso es un tipo de falsedad que posiblemente la van a llevar a una primera declaración. Pero, ¿qué tal si nosotros hacemos un instrumento público con fecha de hoy? Digamos, no pensemos en muerte, ¿va? Con fecha de hoy 24 de julio. Y bueno, por hacerles favor, ¿verdad? Se lo vamos a hacer hoy 24 de julio. Y es que él se va a ir a otro país, ¿verdad? Y no va a estar aquí esa fecha que se quiere hacer la negociación. Entonces, no tengan pena, la vamos a hacer. Pero a través de un movimiento migratorio logramos descubrir que él salió a otro país ayer. Y pues, ¿quién nos firmó? Entonces, ¿dónde está nuestra fe pública? ¿Dónde está la unidad del acto? ¿Dónde está la inmediación de nosotros los notarios? Ese instrumento público bonito puede ser objeto de falsedad o de nulidad de instrumento público. No digamos el negocio jurídico. Si es nulo nuestro instrumento público, ¿cómo queda el negocio jurídico? El negocio jurídico en determinado momento puede tambalear. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros como notarios haber incurrido en esa irresponsabilidad? Vamos a tener problemas. El protocolo dice debe llevar foliación cardinal escrita en siglas. En el margen superior derecho que yo les voy a mandar, van a ver ustedes la foliación. Si se olvidan foliar, deben ir a una enmienda. Y vamos a ver las enmiendas. El cuerpo del instrumento público, dice, en el cuerpo del instrumento público las fechas, números o cantidades se expresarán con letras, eso ya se los dice, pero aquí dice que en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y lo escrito en cifras, prevalecerá lo escrito en letras, dice, pero es posible que se refiera a la transcripción, ¿verdad? Es posible que ahí se encuentre el error. Los documentos que deban insertarse, dice, o las partes conducentes que se transcriban, se copiarán textualmente, lo que les estoy diciendo, las excepciones a las cifras, las abreviaturas y los números, ¿verdad? O cuando ponemos LIC, cuando ponemos DR, ¿qué son esas abreviaturas? Son, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Entonces, esa sí dice, si se copia textualmente, sí debe ser tal y como se está copiando textualmente. Es más, en un momento nosotros, creo que vimos hace 8 días, y también lo vamos a mirar más adelante, que dice que cuando se deba protocolizar un documento,
Se puede protocolizar siempre y cuando no se transcriba el instrumento público. Porque si se transcribe, ¿para qué se protocoliza? Y si se transcribe, ¿para qué aparecen los atestados? Dice, ¿verdad? Sí, expliqué hace 8 días. Hay otro tema muy importante que dice que la numeración fiscal del papel sellado no puede interrumpirse más que para intercalación de documentos que se protocolen o en caso de que el notario hubiera terminado la serie. Dice dos formas de interrumpir el número de orden y el número de registro de la hoja de papel sellado especial para protocolo. Uno, se interrumpe cuando se terminó el lote, que eran 55 hojas, y voy a comprar otro lote más. O bien cuando hago protocolizaciones. Ahí también les voy a mandar un ejemplo de la protocolización y de la interrupción de esa numeración. Ahí llevamos 4 números. Número cardinal, número de orden, número de registro y el foliaje, sin interrumpir. Sin embargo, la protocolización interrumpe el número de orden y el número de registro de la hoja de protocolo, pero no interrumpe el foliaje. El foliaje es correlativo. Entonces, no vayan a olvidar de que porque se interrumpió la numeración, ¿puedo interrumpir el foliaje? No. Si interrumpen el foliaje, deben ir a enmienda con el juez de primera instancia civil. Ahora la interrupción porque se terminó la serie, porque se terminó el lote de hojas de protocolo que compré, eso es normal, ¿verdad? Pero como ustedes en sus atestados que vimos hace 8 días van a agregar esos formularios que les da la SAT, al momento de que les revisen su protocolo no va a haber problema, porque entonces el supervisor o el revisor va a ver que se interrumpió, pero ustedes en los atestados tienen el recibo, en la parte de atrás del protocolo tienen el recibo. Entonces él va a decir, no hubo tal interrupción, lo que hubo fue terminación de las hojas de protocolo y compraron otras hojas de protocolo. El número 7 dice que los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento público. Quiere decir que muchos notarios en la calle van a encontrar ustedes que dejan 3, 4, 5 renglones. De hecho, ustedes van a ver mi protocolo que así está. A veces se hace por gusto, porque igual ni se testó, ni se entrelineó, ni se hizo nada, ¿verdad? Ni se hizo ninguna adición, sino simplemente por pura mala costumbre se dejan esos renglones. Ustedes no lo vayan a dejar, porque si hay algo que faltó o si se equivocaron en algo, no se preocupe, que para eso está la aclaración y la ampliación. Robo 5 minutos y regreso, por favor. Les suplico que me esperen, no se me muevan de por aquí.
Ay, perdón, les robé muchos minutos. No se podía arreglar la situación allá. Bueno, vamos al artículo 14 entonces. En el artículo 14 de su código de notariado dice serán nulas. Fíjense que el artículo 14 les manda a ustedes a decir, el artículo 14 les enseña una cantidad de cuestiones en donde ustedes se pueden confundir, se pueden equivocar al momento de colocar
¿El autor del código es el mismo? Gracias, González. ¿Ya terminó la clase? No, un minutito. Ahí estamos bien. Pues fíjense que el artículo 14 dice testados y salvados. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan, dice al final del documento. Y antes de las firmas, las enmendaduras de palabras son prohibidas. En derecho notarial se vale que ustedes se confundan a la hora, en la computadora, a mano, a máquina, como sea. Se vale que ustedes se confundan y no logren colocar perfectamente una palabra o una letra de la palabra. Lo que se puede hacer, es posible también que ustedes se confundan y coloquen de más o coloquen mal 2 renglones, 5 renglones. Y he visto que hay algunos notarios que se confunden en toda una página. Entonces el artículo 14 los manda a ustedes ahí, les enseña que pueden testar y pueden entrelinear, solamente que eso lo tienen que salvar antes de las firmas de las personas que les están requiriendo sus servicios. Testado, salvado y entrelineado, así se coloca. Pero hay otra cuestioncita que se ubica también en estos testados, que es las adiciones. Las adiciones son las que van al margen de la hoja, ¿verdad? De repente yo puedo adicionar de la línea número 1, puedo adicionar algo. Ejemplo de eso también les voy a mandar porque los alumnos que están trabajando con notarios o que trabajan en el sector de justicia o en algún sector público y que han tenido a la vista documentos o instrumentos públicos faccionados con notario entienden perfectamente lo que estoy platicando. Pero hay muchas personas que no han tenido ningún contacto directo con notario o con documentos en donde esté el artículo 14, ¿verdad? Entonces eso es bien complicado para el momento de entenderlo. Esto también refiere de que si yo me confundo en una palabra, en una letra de una palabra, la última parte de este artículo me dice que eso es prohibido. O sea que si yo en lugar de poner Guatemala puse Gualemala, solo la L por la T no la puedo salvar, tiene que ser la palabra completa. O sea, la enmendadura de palabras es prohibida y en la práctica ustedes van a lograr determinar que hay muchos instrumentos públicos o documentos públicos que van a tener a la vista en donde hay intervención de notario, en donde en lugar de salvar la palabra completa, salvan una letra y eso el Código Notarial establece que está totalmente prohibido, no se puede permitir. ¿Qué les pasa si hacen eso? Si alguien tiene interés en dejar sin efecto el documento, pues va a demandar su nulidad. Tal vez no falsedad, pero podría demandar su nulidad. El artículo 15 ya lo vimos la semana pasada, los siguientes artículos también lo vimos, pero vamos a caer al artículo 19 para poder enderezar el programa. El programa va a la clase el día de hoy para poderla ubicar desde la conservación del protocolo. Miremos el 19 de su código notarial. Dice que el notario como depositario del protocolo. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. ¿Qué quiere decir este artículo? Que yo soy la responsable del lote del protocolo que compré o lotes del protocolo que he comprado y soy la responsable de cuidarlo, de protegerlo y de velar porque a las hojas del protocolo no les caiga ni tan solo una gota de alcohol, porque destruye el protocolo, va a destruir lo que está escrito en el protocolo. Aquí tienen llamadito, dice 94, dice, en rigor, dice, ahí les explica a ustedes muy bien, el protocolo pertenece al Estado, dice, pues se trata de un registro. El hecho de que el notario pague las hojas de protocolo, o trabaje en esas hojas de protocolo y le sirva para cumplir con su función, no le autoriza en forma alguna a hablar de su protocolo, dice. Su protocolo. Ahorita les voy a decir por qué yo digo mi protocolo. Aquí dice él, no diga así, ¿verdad? En todo caso, dice el protocolo está a su cargo y bajo su responsabilidad. Él hace la salvedad. Con esa norma se evitan los vicios, dice que se dieron en la Edad Media y hace una reseña a él. Pero yo en esta clase siempre he dicho, cuando yo explico el artículo 19, que el notario es depositario de protocolo y responsable de su conservación, siempre hago la salvedad. ¿Y qué pasa cuando yo voy a la SAT y compro
y compro el protocolo, compro las hojas de protocolo, el lote de protocolo, y todavía me dice la SAT tiene un 10%, creo yo, de comisión sobre el valor del lote que compró 50 hojas, ¿verdad? Pero ¿por qué no me lo dan entonces para que yo pueda ejercer notariado? ¿Y por qué me lo venden? ¿Cómo se perfecciona la figura compra-venta ahí, verdad? Entonces, yo siempre digo mi protocolo porque yo lo compro. Sin embargo, aquí el autor del código dice, no es suyo, es depositario, solo se lo dan para que lo trabaje. Y al final es una contradicción total porque ustedes compran sus hojas de protocolo, ustedes las usan, pero cuando dejan de cartular o cuando se fallece o cuando se va del país, la persona depositaria o la familia, porque en ese formulario que mandaron en el chat, ahí están todos los detalles del formulario, de todos los requisitos para llenar ese formulario, la familia y todos los que eh, intervienen en ese formulario, estas personas tienen que devolver el protocolo al director del Archivo General de Protocolos. La tienen que devolver. Lo tienen que devolver un tomo, 2 tomos, 10 tomos, 20 tomos, ejercicio notarial por 10 años, 20 años, un año. ¿Por qué lo tienen que devolver? Porque el director del Archivo General de Protocolos les extiende una constancia en donde dice que el protocolo del cual ustedes fueron depositarios fue devuelto en su totalidad, incluyendo, dice, los testimonios especiales completos de todos los años que cartuló el notario tal y tal y tal. Y esto les sirve a ustedes para ir al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y reclamar el seguro que pagamos todos los notarios con nuestra colegiación activa, ¿verdad? El seguro, que no sé de cuánto es, yo oí la última vez que dijeron 25,000 y me pareció absurdo, porque en un momento dijeron que eran 125,000 y ahora que resulta que 25,000, pero es algo lo que les dan, ¿verdad? Entonces ahí hay una cuestión. Tenencia del protocolo, dice, el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos en la ley. Si el Ministerio Público inicia una investigación en contra de ustedes por algún tipo de documentos, por algún tipo de falsedad, nulidad o lo que ustedes quieran, el Ministerio Público no los puede obligar a ustedes a que a ellos le entreguen ustedes el protocolo. Y ahorita cuando miremos quiénes son los encargados de la conservación, nos vamos a dar cuenta que cuando haya una investigación, nosotros tenemos que entregarle nuestros tomos de protocolo al director del Archivo General de Protocolos, que nadie más. Entonces el Ministerio Público amedrenta y asusta y dice, se le obliga. No, no, no. El protocolo o lo entrego yo al juez o lo entrego al director del archivo. Pero a nadie más se lo puedo entregar porque lo pueden desaparecer, lo pueden romper, lo pueden destruir. Y de ahí está aquí la revisión del protocolo. Pero en la diapositiva dice conservación. Son varias las instituciones, dice que tienen la obligación de la conservación del protocolo. Y aquí yo menciono en primer lugar al notario. El notario tiene la obligación de conservarlo, de cuidarlo, de protegerlo y de evitar que se le provoque ningún tipo de daño a su protocolo. La hoja de papel sellado especial para protocolos se compra en la Superintendencia de la Administración Tributaria, por lo tanto ellos también tienen la obligación de su conservación y ante todo tienen la obligación que no se humedezca, ¿verdad? En estos tiempos que tanta agua hay, tienen la obligación de conservarlo íntegro porque es papel, ¿verdad? Posteriormente a la Superintendencia de la Administración Tributaria, que tienen la obligación de cuidarlo y conservarlo, yo encuentro que hay otro ente que tiene la obligación también de su conservación, que es el director del Archivo General de Protocolos, porque ya con él yo los voy a dejar cuando dejo de cartular. Pero en las diapositivas no aparece otro ente que es el obligado también a su conservación, y yo lo voy a colocar aquí para que no se me olvide, que es el depositario. Bueno, nosotros somos depositarios, pero es la persona a quien yo le dejo mi protocolo cuando salgo del país o por cualquier circunstancia. Si muerto no, porque muerto tengo que devolverlo al director del archivo, ¿verdad? Pero yo salgo del país, entonces yo en ese formulario que ustedes tienen ahí aparece un nombre de un notario depositario, que él es el que va a extender los testimonios cuando yo no los puedo extender. En mi caso yo tengo incompatibilidad con el derecho notarial ahorita, con el ejercicio notarial, porque desempeño un puesto público, pero yo tengo un depositario que es uno que fue mi alumno, el licenciado, fue mi alumno, él es mi depositario y él extiende fotocopias legalizadas o primeros testimonios
de las escrituras públicas que yo hice porque yo no puedo firmar porque tengo incompatibilidad. Entonces aparece en su formulario un notario depositario. Pues antes de platicar un poquito de la reposición del protocolo, miremos un poquito el artículo 78 de su código notario. Platiquemos un poquitito nada más platiquemos del director del Archivo General de Protocolos. Permítame otro segundito, hoy sí no me va a tardar mucho, 2 minutos.
Bueno, ya vengo. Ay, hoy sí muchas interrupciones, dirán ustedes. Ay, no, esta señora son interrupciones, pero solo ahorita los interrumpí 3 minutitos nada más. Bueno, veníamos platicando entonces. Ya están preguntando, ¿ah? Bueno, veníamos platicando. Platicamos un poquitito del director del Archivo General de Protocolos. Ahorita no nos falta mucho, solo nos tenemos que platicar la reposición del protocolo, la reposición, solo pura reposición y la enmienda, es rapidito. El director del Archivo General de Protocolos, según el artículo 78, dice que es una dependencia que depende de la presidencia del organismo judicial. Aquí en su código dice le corresponde registrar los mandatos, recibir y conservar los expedientes de jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales de las escrituras públicas, de todos los notarios que hacen notariado en el país, en nuestro país, y los protocolos que a él lleve en calidad de depósito. Y ahí les explica el artículo 78 por fallecimiento, impedimento o ausencia del notario. Quiere decir que yo la única forma que tengo de entregarle mi protocolo al director del archivo va a ser únicamente mi familia y mi depositario, porque yo fallezca, porque yo tengo un impedimento en mi calidad ahorita, pues soy funcionario público y tengo incompatibilidad. Y el tercer presupuesto, yo puedo entregarle mi protocolo al director del Archivo General cuando me ausento del país, por un día, 2 días, 8 días, un mes, un año. Pero yo en este sentido creo que si no voy a seguir cartulando, debo entregar mi protocolo. Debo llevárselo al director del archivo. Yo ando con un tomo de protocolo ahorita, ¿verdad? Porque voy a mandarles fotos y toda la cuestión. Yo ando ahí con ese tomo y lo ando cuidando. ¿Y qué necesidad hay que lo ande cuidando cuando yo lo puedo ir a dejar al director del archivo? Y este artículo dice que será dirigido por un abogado, un notario colegiado activo, habilitado para el ejercicio y que haya ejercido la profesión en un tiempo no menor de 5 años y que llevará el título de director del Archivo General de Protocolos y será nombrado por la presidencia del organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia, dice, podrá acordar bajo su estricta responsabilidad el traslado de cualquier otro, del traslado a cualquier otro lugar los relacionados a los testimonios especiales, pero lean esto y ayer fue motivo de discusión esto. Y protocolo de los notarios que han sido microfilmados o reproducidos por otro procedimiento en el archivo, pero únicamente podrá incinerarse o destruir, dice, los testimonios especiales cuando hayan transcurrido 10 años de que usted los haya llevado. Y ayer fue motivo de discusión, tal vez ustedes lo pudieron haber visto, ¿verdad? Y hay otro chat que tienen los compañeros, es un grupo. Dice, ¿pero por qué se van a incinerar? Sí, pero ¿qué va a hacer el Archivo General de Protocolos con el protocolo de tanto notario cuando ahorita ya les comenté que había más de 35,000 abogados y notarios? Y por supuesto no todos ejercen el notariado, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo, no todos. Pero, ¿dónde va a colocar tanto testimonio especial, verdad? Ahí con ellos hay una máquina que se llama, es el microfilm, ¿verdad? Es de los testimonios especiales. Ese es un aparatito que está por ahí. Miren ese problema que tiene la rural cuando hacen los enlaces. Ahorita sonamos, no sé si ustedes lo logran ver ahí, pero ya lo borré. En ese aparato ahorita decimos se escanea, ¿verdad? Pero en ese aparato se colocaban todos los testimonios especiales, que es lo mismo escáner que le decimos. Y ustedes si quieren un instrumento público del año 1978, 1975, 1980, ustedes pueden ir ahí, lo único que tienen que hacer es recordar perfectamente el año y el nombre del notario. Y ahí les dan el gran aparato, que es un gran aparato, que tiene un lente, tiene una pantalla como un lente así que pareciera lente y ustedes estuvieran mirando a través de una botella. Y ahí pueden ir buscando, le van dando vueltas al aparato, imagínense, esa es reliquia, ¿verdad? Le van dando vueltas al aparato y buscando instrumento por instrumento del notario que les interese, ¿verdad?
Solo le dicen que dónde lo encontraron, en qué folio, en qué tomo, en qué libro de lo que está ahí, y la persona encargada de ese aparato les extiende su testimonio, ¿verdad? Es posible que no encuentren el testimonio que están ustedes buscando, sí es posible, porque el notario que tenía que cumplir con el artículo 37 de su código notario posiblemente fue incumplido. Y entonces no van a encontrar ustedes ese testimonio, pero por lo general ahí está todo, ¿verdad? Recibo por inventario de protocolos, libros y demás al tomar posesión del director. Ese es un requisito, aspectos que contendrá el inventario. Y de ahí en el 81 dice atribuciones del director del Archivo General de Protocolos. Y ahí van a encontrar ustedes, de entre todas las atribuciones son 12. Todo lo que hace el director del Archivo General de Protocolos. Y ahí está precisamente, miren, guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas de inventario, avisos notariales y demás documentos del archivo. Pero si ustedes logran ver ese numeral, dice guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos que hayamos nosotros llevados. Vamos entonces al artículo 90, que el artículo 90 dice reposición de protocolo. Si ya les pasó de todo en su vida notarial, si ya sufrieron una cantidad de cosas en su vida notarial y ya tuvieron contingencias en la vida notarial, en donde posiblemente estaba tomando una taza de café y con un mal movimiento le dieron vuelta a la taza de café encima del protocolo. Posiblemente estaban comiendo un plato de frijoles y se le dio vuelta al plato de frijoles en las hojas de protocolo. Posiblemente entraron a robar a su oficina y se llevaron también su protocolo. Posiblemente ustedes se confundieron en la numeración cardinal, número de orden, número de registro, foliaje, lugar, fecha. Posiblemente dejaron una hoja en blanco o perdieron una hoja. Para eso nace la reposición del protocolo. La reposición del protocolo se hace por pérdida o por destrucción. Pérdida, dice, y ya todos sabemos cuál es la definición de la pérdida de una hoja de protocolo. Se pierde algo y andamos como locos buscando y de repente ya no lo encontramos. Hay una cosa tan fácil para poder perder el protocolo y es cuando uno tiene sus hojas de protocolo encima de su escritorio. De repente las tiene uno encima de su escritorio y pone otros folders, otros expedientes encima de las hojas de protocolo. Y olvida uno que ahí estaban las hojas y de repente guarda los expedientes. Y ahí se fue la hoja, ahí se perdió. ¿Cómo recordar que dentro de un expediente se fue una hoja? Pero yo perdí en una oportunidad casi 25 hojas de protocolo de una forma tan absurda. Llegó mi compañera, estuvo platicando conmigo, puso todos sus folders que llevaba encima de mi escritorio. Cuando se despidió, agarró sus folders y se fue. Pero dentro de sus folders que llevaba, se llevó mi folder con 25 hojas y yo parecía loca. Pasó el tiempo, iba a iniciar un proceso, ¿verdad?, de reposición de las 25 hojas de protocolo. Pero ella, con el paso del tiempo, 2, 3 meses creo yo, se dio cuenta que las hojas no eran de ella y se recordó de ese momento que llegó a mi oficina y me los devolvió. Entonces, miren cómo es de fácil poder caer a la primera parte, pérdida, destrucción, pues eso ya sabemos. Puede haber una destrucción parcial o puede haber una destrucción total de las hojas de protocolo que ya estén escritas, que ya haya protocolo, que haya escrituras públicas. La destrucción total ya no hay solución. La destrucción parcial, yo pienso que si se puede leer lo que está contenido en el instrumento público, yo creo que ahí la podemos pasar poco a poco. Pero si es imposible leer lo que redactamos, necesariamente tenemos que ir a la reposición. El artículo 90 dice, aviso al juez de primera instancia. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas según el Código de Procedimientos Penales, pero aquí en el llamado dice según el Código Procesal Penal,
que pueden denunciar un delito, tienen que hacer saber de esta situación de la pérdida, destrucción o deterioro o desaparición de las hojas de protocolo, pero no. Yo he explicado que aquí el llamado a presentar la denuncia de esta situación soy yo como notario, porque yo soy el depositario y encargado responsable primeramente del protocolo, tanto de las hojas en blanco como de las hojas escritas, porque puedo perder un instrumento público ya firmado por las partes, como puedo perder una hoja de papel en blanco sin ninguna firma en donde yo no lo haya utilizado. Averiguación judicial y auto de reposición. Les cuento que este proceso de reposición de protocolo, esto se hace ante el juez de primera instancia civil, él es el que lo hace. Y es un juicio sumario, no, es un juicio voluntario. Se me estaba olvidando, es un juicio voluntario. Dice que el juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarando procedente la reposición y en caso de delito, el juez de primera instancia civil en donde estoy solicitando la reposición de protocolo va a mandar o va a certificar al Ministerio Público para que inicie la investigación en relación a esa pérdida, digamos, o esa destrucción, porque curiosamente después de hacer usted durante un año 1000 instrumentos públicos, resulta que una escritura pública en donde firmó A y B, pero A había fallecido cuando se hizo el instrumento público, solo esa se perdió. Entonces el juez de primera instancia civil va a controlar eso, pero qué casualidad que no se robaron todo el protocolo, solo esa escritura. Entonces sí, por darles un ejemplo, va a ordenar que el Ministerio Público inicie la investigación, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a tener problemas. El juez de primera instancia puede ordenar que se requiera de parte del Registro General de la Propiedad copias o fotocopias de los instrumentos públicos, pero inicialmente el juez lo que tiene que hacer, ahí están los demás artículos, ahí se establecen los demás artículos, se establece el juez lo que puede hacer, lo que puede y debe hacer es inicialmente pedir al director del Archivo General de Protocolos una fotocopia del testimonio especial. Esto lo puede hacer el juez o bien el notario interesado en la reposición puede acompañarlo en calidad de pruebas para que el juez ya no lo solicite, sino que él lo acompañe en calidad de pruebas, ¿verdad? De los testimonios especiales que se han enviado. El problema es que si el instrumento público que queremos reponer no cumplimos con el artículo 37 del envío al Archivo General de Protocolos, si no cumplimos con ese artículo 37, corremos con la suerte de que el director del archivo no lo tenga, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar muy mal, ¿verdad? Con ese tema, porque no, ¿cómo lo vamos a reponer? Posteriormente dice aquí, establece aquí el Código Notariado que si no hay nada para la reposición en el Archivo General de Protocolos, entonces el juez debe acudir al Registro General de la Propiedad y solo ahí el registro menciona para ver si ahí efectivamente aparece ese instrumento público. Un tema bien complicado porque entonces el notario, si es una compraventa la que hizo, tendría que saber perfectamente el número de finca, folio y libro del instrumento público que hizo la compraventa, ¿verdad? Donde hizo la compraventa, para poder llegar al registro general de la propiedad y recabar fotocopia de lo que quedó en el registro, porque cuando ustedes mandan al registro general de la propiedad una compraventa de bien inmueble, siempre mandan el original y el duplicado, y el duplicado se queda en el registro. A eso se refiere un poco este artículo, porque el original se le entrega al cliente con la razón registral. Entonces a eso se refiere un poco este tema, pero yo siempre pienso que si voy a reponer una escritura pública de identificación de persona, yo no voy a pedirle al registro general de la propiedad esa reposición, porque la identificación de persona o esa fotocopia, porque la identificación de persona va al registro nacional de las personas, pero si lo que voy a reponer es una escritura pública de sociedad o una hoja que se me perdió de la escritura pública de sociedad, entonces yo voy a tener que acudir al registro mercantil. Entonces aquí como que se me quedó un poquito corto el código cuando me explica solamente del registro general de la propiedad, cuando yo puedo hacer la reposición, porque es una sociedad de la que hice, en el registro mercantil. Y si es una escritura pública de derechos de autor,
que también se mira en notariado 3, yo tengo que acudir al registro de la propiedad intelectual, porque posiblemente ahí lleve el instrumento para su razón registral, ¿verdad? Entonces ahí como que se nos queda un poquito corto nuestro código, y ahí hasta establece que dice que ya con las certificaciones o fotocopias de los instrumentos públicos que se vayan a reponer, el juez dictará el auto correspondiente en donde hace constar la reposición. Pero miremos el 94, y el 94 es el que les dije preocupante. Dice, si aún faltaren por reponer algunas escrituras, dice el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que tales escrituras contenían. En caso de desacuerdo de los otorgantes o si no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Es que aquí el tema no es que yo perdí 10 escrituras públicas nacidas de la vida jurídica, y de las cuales voy a reponer 8, me van a faltar 2. Aquí el problema es que puede ser una hoja nada más la que se trate de reponer por destrucción parcial. Si las partes no quieren comparecer, yo los apercibo para que comparezcan, pero no basta el apercibimiento, porque yo los puedo percibir, pero si no quieren declarar, yo no los puedo obligar. Este es el tema. El juez, cuando está conociendo la reposición, dice, bueno, si no se pudo por la vía voluntaria como lo estamos haciendo, váyanse a la vía ordinaria. Y en la vía ordinaria habrá que probar que hubo esa compraventa, ¿verdad? Que hubo ese comprador, ese vendedor y ese bien inmueble que decidieron ellos, ¿verdad? Reviso yo si hay preguntas aquí en su... Sin necesidad sobre los documentos de la licenciada, sí. He subido solamente diapositivas del programa. Ya hoy voy a subir los que corresponden. Vamos a ver si en el otro chat tienen ustedes alguna pregunta. Jesús santo. No hay, no hay. Ahí estamos bien. Bueno, ninguna pregunta. En la vía ordinaria. Vamos al artículo 96. ¿Qué trabajamos ahorita? ¿Qué revisamos ahorita? ¿Qué analizamos ahorita? La reposición. Miremos el artículo 96. Errores de forma, dice, en el protocolo que pueden subsanarse, pueden, dice, pero el supervisor del Archivo General de Protocolos no les dice a ustedes pueden. Deben, dice él, porque cuando ustedes llevan una hoja en blanco, le dice, ¿y dónde está la enmienda? ¿Dónde está la resolución del juez que ordena la enmienda? Y no les recibe el protocolo y ustedes insisten. Lo único que van a conseguir es que los traslade al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y ahí los vayan a sancionar, ¿verdad? Eso es lo único. ¿Dónde se puede averiguar las escrituras públicas? Dice, en el Archivo General de Protocolos, si usted se recuerda del nombre del notario y el año que se fraccionó. Dice, cuando en el protocolo se incurren los errores siguientes, de forma, dice, alterar la numeración cardinal, ya platiqué con ustedes cuál es la numeración cardinal, ¿verdad? La foliación, ya vimos, ¿dónde hay que poner el folio? Orden de la serie, esto se refiere al número de orden que va a aparecer por ahí y el número de registro. Bueno, es lo mismo, es diferente el número, pero no, bueno, podría haber una equivocación, ¿verdad? Podría, porque recuerden que las máquinas al momento de hacer las impresiones a veces fue. Dejar una página en blanco, dice, o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo. El notario acudirá ante el juez de primera instancia civil, el cual al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, dice, levantándose, dice aquí, pero se dice faccionándose para el efecto el acta respectiva, certificación de la cual el notario tiene obligación de agregarlo a los comprobantes de su protocolo. Esto quiere decir que lo tiene que agregar a los atestados del protocolo. El 97, por último, vamos al 97, dice los gastos que ocasionen la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar de quien sea el responsable lo que gastó en ese trámite de la enmienda o la reposición del protocolo.
A este tema hay algunas cuestiones que agregar. Yo creo que no hay necesidad que lleguemos a ninguna enmienda, tal vez sí, pero reposición no. Reposición, yo en mi ejercicio notarial les digo que no tuve necesidad de llegar a ninguna reposición del protocolo. Enmienda sí, porque la enmienda es muy fácil que por el hecho de ser seres humanos nos confundamos y no tengamos el control del número de orden y número de registro de la hoja de protocolo y tomemos la hoja que no es. Es posible, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado consecutivamente. Es posible que yo diga, hice la escritura número 5, me toca la escritura número 6. Y efectivamente no me toca la 6. Y olvide que ya hice una 6 y vuelva a hacer otra 6. Eso es posible que me pase. Si yo con esos errores de la numeración cardinal, me refiero a la numeración cardinal, no he hecho uso de un registro de la propiedad inmueble, registro mercantil, registro de la propiedad intelectual, registro nacional de las personas, Ministerio de Relaciones Exteriores, posiblemente por las protocolaciones. Si yo no he ido a buscar ninguno de esos registros, es posible que yo pueda caer al artículo 14, pueda testar y intervenir. Pero si ya mis instrumentos públicos fueron a parar a uno de esos registros, ya no puedo testar ni intervenir, tengo que caer a la reposición. Entonces, compañeros, ya vieron, pues pensé que no me iba a alcanzar el tiempo y todavía perdí unos minutos que me fui a recibir esa llamada y sí me alcanzó el tiempo para platicar con ustedes. Entonces, la reposición, cuidémosla de no llegar a ella. La enmienda pueden ser errores humanos. Aparte de esos dos temas, es necesario también platicar con ustedes en relación a que la enmienda, cuando hay errores en la numeración, puede también colaborar una aclaración o una ampliación, siempre y cuando no hayan tocado los registros, ya les dije. En una aclaración o en una ampliación de los instrumentos públicos que el notario 100% amplía y aclara su ejercicio notarial, la ley permite que caiga la aclaración y la ampliación. En la numeración cardinal podríamos usar ese tema. El número de orden y número de registro y foliaje, no podemos usar ese tema, no podemos ampliar. Y van a ver ustedes por qué el foliaje es tan importante de no confundirnos por el hecho de la insertada dentro de las hojas de protocolo, los documentos protocolados, no podemos. Posiblemente, no, yo creo que no, porque si dejamos una hoja en blanco, no podemos ampliar y decir, vengo por medio de este instrumento público a aclarar que esta hoja en blanco no tiene nada en blanco. No, tenemos que acudir al juez para que él nos inutilice la hoja que dejamos en blanco, porque no podemos, porque en el momento de que viene el supervisor del Archivo General de Protocolos y nos manda a llamar para revisarnos el protocolo, porque sí puede hacerlo, ahí se va a dar cuenta que la hoja está en blanco o la alteración de la numeración. Entonces no podemos definitivamente hacer eso. Vamos a ver que hoy sí hay preguntas, dice. Dice, ¿las escrituras de compraventa se llevan a Archivo General de la Propiedad y son originales? No. La escritura pública se hace en hojas de protocolo, que también le llamamos escrituras matrices, escrituras originales. Esas no salen del poder de usted. Para que el Registro General de la Propiedad haga la anotación y para que usted dé cumplimiento al artículo 37 de su Código Notarial, usted tiene dos caminos. Fotocopiar su escritura matriz o sus hojas de protocolo donde está la escritura, donde está el instrumento, o bien transcribirlo. Hay una clase completa, que es la última de esta, es la quinta, en donde platicamos de los primeros testimonios y de los testimonios especiales, que la definición dice que es una copia fiel de la escritura matriz. Las escrituras matrices o el protocolo a su cargo no sale de su poder más que en fotocopia y en transcripción. Yo creo que ahí te dejé claro ahí el tema. Miramos en
Dice, ¿qué sucede si estoy imprimiendo un instrumento público de varias hojas, digo yo, y falla la impresión a medio trabajo? ¿Qué sucede? Se le debe anular. Mire, Magnolia, si está haciendo una escritura de sociedad y se va la luz, pues si la dejó a la mitad la hoja, si puede testar las 25 o 28 líneas que hizo, sí se vale. Si no, tendría que repetirlo. El problema es que si es una escritura de sociedad que se compone casi de 25 hojas de papel de protocolo, solo ahí estaría usted tirando 250 quetzales, porque cuesta 10 quetzales cada hoja. ¿Y qué haría con eso? Cancelarla. Porque esa nunca nació la vida jurídica porque se fue la luz y ya no pudo seguir imprimiendo. Si es en una hoja nada más, que es una compraventa que se forma de una sola hoja de protocolo, y la impresora la agarra y la destruye, cae a la reposición y la repite, porque puede pasar, las impresoras pueden fallar. A mí he visto con esta que me agarro la hoja de papel bond, ¿verdad? Y entonces tengo que desarmarla toda y he sacado la hoja rota. Puede pasar eso con el protocolo, sí, puede pasar, pues. Si no le pasa eso y le faltaron unos 5 o 6 renglones que no logró imprimir porque se fue la luz, usted lo puede agregar a mano o a máquina, no pasa nada. Si definitivamente no puede hacer lo que le di, tiene que repetir el instrumento. En fin, los temas de hoy: artículo 13 de su código notariado, artículo 14 de su código de notariado, 78 el rol del archivo general de protocolos, la reposición y la enmienda, que son dos temas diferentes. Tanto la reposición como la enmienda siempre van a parar al juez de primera instancia civil, y es a través de un juicio voluntario donde solo usted como notario comparece y no pasa nada. No hay medios de prueba, los que usted lleva, y si no los encuentra, pues los que pida el juez, pero mejor si usted los lleva todos y le da todo al juez para que solo resuelva. Y el tema tan importante, que si es un instrumento público donde no se lograron las fotocopias, pues el juez de primera instancia lo que ordena es que ustedes vayan a la vía ordinaria. Y la vía ordinaria yo creo que ya la aprendieron ustedes en derecho procesal civil. Aprendieron que la vía ordinaria es un tanto complicada y hay litis, hay pleito, hay todo lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil al momento de iniciar un proceso ordinario, y las consecuencias, ¿verdad? Que puede ser una sentencia desfavorable a ustedes, en donde posiblemente, si sea desfavorable, amerita una apelación, y posiblemente, dependiendo del tema que se trate, amerita una casación, y al final pueden no lograr absolutamente nada para reponer lo que constaba en el instrumento público. Si eso sucede, ¿quiénes son los responsables? Ustedes. ¿Y quiénes son los perjudicados? Las partes. Las partes son las perjudicadas porque ellas al final les solicitaron su intervención notarial, pero regresaron sin nada porque usted no tuvo cuidado, que establece la ley, de cuidar, proteger y conservar su protocolo. Bueno, ¿me puede mostrar su código notariado para poder adquirirlo? Disculpe, este lo acabo yo de comprar esta semana. No, hace como 6 meses lo compré. Miren, este es también del mismo, Gracias González. Le voy a mandar una foto ahí en el grupo. Es del mismo Gracias González, pero yo siento que tal vez está más moderno porque es 2020, mis niños, Dios los bendiga. 1:30 cabalito terminé. Disculpen que me ausenté 10 minutos de la clase, pero tenía un compromiso aquí, pero cumplí mi cometido, cumplí con el programa y la clase número 2 del día de hoy. Cuídense mucho y estoy a la orden, y ya hoy les mando todo el material. Saludos y pasen un feliz resto del domingo, ¿verdad?